Vengo en nombre de mi fracción a apoyar el dictamen cuya explicación hemos escuchado hace un momento. Los conceptos de Rubiel Magaña, de Juárez Cisneros, de Román, son muy claros. La pobreza, el abandono, la grave negligencia de los gobiernos de los estados que están obligados por el artículo 2 de la Constitución de legislar en la materia y de apoyar los programas que ahí están. La labor en favor de los pueblos indígenas se ha detenido y en efecto, lo dice René Juárez, mucha demagogia y poca acción. Sin embargo, es la población que más requiere de la dedicación y del apoyo para que ese retraso enorme que existe entre las comunidades indígenas y el resto de la población se zanje. Por eso expresamos nuestro beneplácito a los senadores que han impulsado esta reforma. Y qué bueno que el Senado tome a través de la Comisión de Asuntos Indígenas este tema. Tenemos que reconocer que si México tiene principios de igualdad y la reforma aquella que estableció el reconocimiento a ser una nación pluriétnica y pluricultural, no existe en realidad una conciencia de esta igualdad. Y desde luego que habrá que reconocer que existe una gran dosis de racismo en la sociedad mexicana. Una gran dosis de racismo y abandono a las comunidades indígenas y eso sí, discursos y reconocimientos que no llevan al rescate de estas poblaciones que son el origen, sin duda alguna, de nuestra nacionalidad. Otro tema importante al poner la lupa y el interés en relación a las comunidades indígenas es el dominio de sus territorios. La propiedad que existe claramente reconocida en el artículo 2 y en principios establecidos por los tratados que hemos firmado con la ONU, el derecho de los pueblos indígenas a explotar sus propios territorios, el derecho de los pueblos indígenas a explotar en su beneficio realmente de los pueblos indígenas, a explotar sus recursos naturales. Y hacerlo ellos mismos, como propone aquí Juárez Cisneros, el que puedan desarrollar los mismos, hacer las inversiones ellos mismos, vigilarlas, porque en este mundo del contratismo grande y pequeño, terminan las comunidades indígenas sirviendo de pretexto para contratistas de los gobiernos de los estados que terminan con sacar todas las ventajas y no dejar ningunas para las poblaciones indígenas. Quiero terminar con una llamada de atención que hemos expresado aquí en esta tribuna. Vienen ya próximamente las empresas transnacionales, las petroleras y las eléctricas. Y quienes hemos seguido este problema de la invasión neoliberal y transnacional a todos los territorios petroleros, sabemos bien que este derecho que se ha concedido en la reforma energética a las empresas transnacionales de ocupar tierras, no se olviden que ha sido de ocupar tierras, las que consideren necesarias para llevar a cabo las concesiones que se llamarán contratos que les sean asignados, ¿verdad? Va a ser un extraordinario peligro y amenaza a los territorios indígenas. Habrá que recordar lo que ha ocurrido en la Amazonia, lo que ha ocurrido en Perú, en Bolivia, en Ecuador, ¿verdad? La demanda de estos derechos que imponen las potencias extranjeras, demanda a los estados nacionales
a garantizarles a estas empresas transnacionales la ocupación de los territorios. Y se ha dado principalmente en las zonas indígenas. Es en las zonas indígenas en donde se han opuesto las propias poblaciones a la explotación de sus recursos naturales por empresas extranjeras, ¿verdad?, en donde los gobiernos nacionales, ¿verdad?, utilizando la fuerza pública, dan cumplimiento a esta obligación absurda de garantizarles a las empresas extranjeras la ocupación de territorios. Y van a ir por las poblaciones indígenas en las zonas de Campeche, de Yucatán y de toda esta y las zonas en donde están asentadas las comunidades indígenas. De manera que la atención que está prestando la comisión respectiva y lo que se ha planteado este día debe continuar en una vigilancia permanente para que las comunidades indígenas no sean despojadas de sus territorios. Felicito a quienes han impulsado esta reforma y les deseamos que sigan este trabajo con intensidad y estaremos siempre de su lado. Muchas gracias.